El 70% de los ataques con misiles rusos son sobre ciudades pacíficas y objetivos no militares. Así lo informó este viernes el portavoz del Ministerio de Defensa de Ucrania, Oleksandr Motusianik. Dijo que la mejor opción que tienen militarmente es intentar destruir los misiles rusos con los que los atacan. Luego mencionó que 2 de los 5 misiles que Rusia lanzó este jueves sobre la ciudad de Vinnytsia fueron destruidos. Continúan las operaciones de rescate en la ciudad de Mykolaiv, en Ucrania, después de un ataque con 10 misiles este viernes por la mañana. Las autoridades locales dicen que los objetivos fueron 2 universidades e instalaciones de infraestructura civil. Salem Ergui, buenas noches. Tú tienes los detalles. Adelante. Hola, buenas noches. Pues sí, mientras continúan las labores de rescate en esta ciudad, en el sur, Mykolaiv, un nuevo ataque a esta ciudad. Y el día después del ataque de misiles de tipo Katyk contra la ciudad de Vinnytsia, en el centro de Ucrania, que dejó 23 muertos civiles, ha llegado la versión rusa de lo acontecido. Según el Ministerio de Defensa ruso, los misiles que lanzaron en esa zona fueron contra una base militar que en ese momento albergaba una reunión de altos mandos del ejército ucraniano. Es sin duda un ejemplo más de cómo una ciudad que está situada en el centro más relativamente tranquilo de Ucrania. Recordemos, Vinnytsia está a unos 250 kilómetros de la capital, Kiev, puede ser objeto de los misiles en esta guerra que cumple 142 días. En cualquier caso, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha contradecido lo dicho por Rusia, insiste en su línea de que Rusia atacó contra los civiles como parte de una política, de una línea en esta guerra. Escuchémosle. Este día ha demostrado una vez más que Rusia debe ser reconocida oficialmente como un estado terrorista. Ningún otro estado en el mundo representa una amenaza terrorista como Rusia. Ningún otro estado en el mundo se permite destruir diariamente ciudades pacíficas y la vida humana común con misiles de crucero y artillería de cohetes. En este sentido, un portavoz del Ministerio de Defensa ucraniano, Oleksandr Motusianik, afirma que, según sus datos, el 70% de los misiles disparados por Rusia en esta guerra han ido contra objetivos civiles. Y además, dice que objetivos civiles también de forma deliberada, por tanto, no errores o daños colaterales en ataques contra objetivos militares. Y también, si hablamos de misiles y de cohetes, destacar que hoy Ucrania ha afirmado haber recibido la primera entrega de un nuevo sistema de lanzamiento múltiple de proyectiles, los llamados M270, que se unen ya a los demás sistemas enviados por Estados Unidos. Al mismo tiempo, Gabriela, hoy Gran Bretaña ha convocado al embajador ruso en Londres a raíz de la muerte de Peter Uroy, que es un trabajador humanitario, según la Legión de Defensa de Ucrania, que fue capturado en abril por las fuerzas prorrusas separatistas en la zona del Donbass. Según estas fuerzas, sin embargo, no era un trabajador humanitario, sino que era parte del sistema militar ucraniano, dirigía operaciones militares y también entrenaba y reclutaba a mercenarios. Un último dato, según Rusia, alrededor de 2.700 mercenarios extranjeros en estos momentos en territorio ucraniano luchando contra las tropas rusas. Por supuesto, su detención lleva como precio una condena de pena máxima en las cárceles rusas. Gabriela. Gracias, Salem Ergui desde Jerusalén. Descansa, buen fin de semana. En una reunión entre delegaciones de Ucrania y Rusia concluyó con resultados alentadores para la exportación de alimentos a través del Mar Negro, cuya importancia trasciende a ambos países. Turquía fue el anfitrión de estas negociaciones. Se anunció el acuerdo de principios básicos y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que aún falta trabajo técnico para materializar el progreso. Pero vamos de inmediato con Salem Ergui, quien nos acompaña desde Jerusalén con más detalles de este encuentro. Sal, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Es una noticia dentro de todo positiva, claro. Por supuesto, falta camino por recorrer, como dijo muy bien Guterres, pero esta reunión ya es Así algo. es. Hola, buenas noches. Se trata de un rayo de esperanza, como ha dicho el propio secretario general de Naciones Unidas, Guterres. Rayo de esperanza por dos motivos. En primer lugar,
por el anuncio del ministro de Defensa turco, el anfitrión, Hulusi Akar, que anunció el principio de acuerdo entre las partes, un acuerdo que establece un establecimiento de un centro de coordinación en Estambul de rusos y ucranianos para inspeccionar el grano ucraniano y también para garantizar la seguridad en las rutas marítimas. Hay que recordar, María Alejandra, que ahora mismo se calcula que más de 20 millones de toneladas de cereales y semillas están bloqueados en los puertos ucranianos. Por tanto, sería una forma de abrir camino, y nunca mejor dicho, a los barcos ucranianos hacia el mercado mundial. Y en segundo lugar, es importante, ¿por qué? Pues porque la primera reunión cara a cara entre las partes en varios meses no ha acabado en fracaso. Eso sí, no habló de tregua, sino simplemente, entre comillas, simplemente porque es un caso muy importante, del tema del grano, un tema que es clave para Ucrania y también para el mundo. Si te parece, escuchemos lo que decía hoy el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. En un mundo oscurecido por la crisis global, hoy, por fin, tenemos un rayo de esperanza para aliviar el sufrimiento humano y el hambre en el mundo. Al final, el objetivo de todas las partes no es solo un acuerdo entre la Federación Rusa y Ucrania, sino un acuerdo para el mundo. Según Naciones Unidas, la guerra en Ucrania pone en peligro la seguridad alimentaria de 181 millones de personas en todo el mundo. Rusos y ucranianos han decidido también, seguramente, que la próxima semana se volverá a reunir en Estambul para rubricar la firma de este acuerdo. Alejandro. Y si bien es un rayo de luz, como bien decías al inicio de tu reporte, Sal, lamentablemente hay mucha oscuridad todavía en el terreno. ¿Por qué lo digo? Porque siguen las hostilidades con nuevos ataques reportados en distintas zonas. Así es, la negociación va de forma paralela a los ataques, a los combates, que no cesan ni un solo instante. Ahí, por supuesto, no hay tregua en la negociación en Estambul. Tampoco se habla de ningún tipo de tregua. Ataques como, por ejemplo, los ataques rusos con artillería y bombardeos aéreos en la zona de Donetsk, concretamente en ciudades como Bakhmut, Kramatorsk o Sloviansk. Y también ataques ucranianos contra depósitos arsenales y fuerzas rusas en Ucrania, con el uso cada vez mayor por parte de Ucrania de los sistemas de misiles de lanzamiento múltiple de Estados Unidos. También destacar, Alejandra, que el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, antes de llegar aquí a Israel para acompañar al presidente Joe Biden en su primera gira a Oriente Medio como presidente de Estados Unidos, acusó a Rusia de haber deportado de 900.000 hasta 1.600.000 ucranianos en las zonas que están ocupadas y bajo control ruso desde la invasión, que recordemos se inició en el lejano ya 24 de febrero de este año. Alejandra. Así es, Sal. Muchísimas gracias por la información que nos traes el día de hoy. Como siempre, un gusto tenerte en Panorama Mundial. Buenas noches. Hay que decir ahora que delegaciones de Ucrania, Rusia, Turquía y las Naciones Unidas conversaron en Estambul sobre la posibilidad de reanudar el comercio de granos a través de los puertos ucranianos. Mientras, Ucrania denuncia intensos bombardeos y ataques aéreos rusos en la región de Donetsk. Estas informaciones las va a ampliar ya mismo nuestro compañero Pau Mosquera. Bienvenido, Pau. Buenas tardes, Nacho. La guerra en Ucrania llega a su 140º día de actividad y la tensión bélica sigue centrándose hasta el momento en el este y en el sur del país. En el este, porque el ejército ucraniano acusa a las tropas rusas de haber atacado de forma aérea y con bombardeos algunas ciudades al norte del Oblast de Donetsk, más concretamente cerca de Bakhmut. Unos ataques que por el momento no habrían dejado fallecidos, aunque el ejército ucraniano continúa trabajando sobre el terreno para evaluar los daños que este ha causado. Hablamos de que las tropas rusas habrían lanzado misiles contra algunas zonas residenciales de las localidades de Tetianivsk, de Mykolaiv y de Krysa Luka.
unas localidades que según la inteligencia británica y tal como afirmaba el Ministerio de Defensa británico a través de su cuenta oficial de Twitter, podría responder a los intereses de Rusia de intentar tomar el control de estas zonas. Pero también se han producido algunos enfrentamientos, como decíamos, en el sur del país, sobre todo en el Oblast de Kherson, donde el ejército ucraniano está intentando recuperar terreno que ha perdido en las últimas semanas. Es por esta razón que a lo largo de esta noche lanzó un misil contra lo que se estima era un depósito de armas ruso que tenían situado en la localidad de Novakhovka. Tras ese ataque, las imágenes que muestran los satélites es de un cráter, de un inmenso vacío en la zona atacada, así como también daños en los edificios colindantes. Pero este no es el único ataque que ha realizado el ejército ucraniano en esa localidad, ya que desde el viernes vienen lanzando diferentes ataques aéreos, como decimos, para intentar recobrar el control de esta zona que ha perdido contra las tropas rusas. Por su parte, el ejército ruso, y según recoge el medio estatal ruso TASS, habría dejado hasta 6 fallecidos y al menos docenas de heridos. Nacho. Bien, Pau, te quiero hacer una pregunta importante que tiene que ver con lo que de alguna manera después de esta invasión rusa de Ucrania está sufriendo prácticamente todo el mundo. ¿Cómo fue o cómo va el diálogo entre rusos y ucranianos para desbloquear las exportaciones de granos? Conocemos que ese diálogo ya ha terminado, diálogo que iniciaba a primera hora de la mañana, tiempo del este, reuniendo a miembros de las delegaciones ucraniana, rusa y de las Naciones Unidas en Estambul, justamente para encontrar una solución, para poder sacar esas más de 20 millones de toneladas de grano que todavía siguen en puertos ucranianos. Sin embargo, también vale destacar que a lo largo de los últimos días las autoridades ucranianas han encontrado una solución para empezar a sacar esta materia vegetal del país. Por lo pronto han encontrado una solución, una vía por el canal de Sulina, una de las desembocaduras que tiene el río Danubio por Rumanía. Por ahí, en los últimos 4 días han llegado a pasar hasta 16 embarcaciones de carga llevando producto vegetal a bordo. Ahora bien, según el viceministro de Agricultura de Ucrania, según Taras Vysotsky, parece que en la zona todavía hay un cierto colapso de barcos que están aguardando para poder cargar grano y llevarlo también por esta ruta. Por eso se espera que no empiece a despejarse, sino dentro de unas semanas. En cualquier caso, esta ruta tan solo servirá para trasladar una parte del grano, ya que la vía que utilizaba principalmente Ucrania en meses anteriores a la invasión rusa era directamente por el Mar Negro, por donde calculan que salía el 80% del grano que llegaban a producir de forma anual. Nacho. Bien, por esto lo importante de esta reunión en el contexto claramente de lo que está pasando también a nivel económico después de esta guerra. La información, Pau Mosquera desde Madrid, muchísimas gracias. Y ya que estamos con temas internacionales, es momento de mostrarte algunas noticias breves del mundo. Los últimos reportes desde el poblado de Chasiv Yar, en el este de Ucrania, dan cuenta de 45 personas muertas por el bombardeo del sábado a un conjunto de apartamentos. Entre estas víctimas hay al menos un niño. Los equipos de búsqueda han recuperado 24 cuerpos cuando han despejado gran parte de los escombros. 9 personas fueron rescatadas con vida. Las autoridades de Ucrania informaron que 7 personas murieron en ataques rusos con artillería en medio de un renovado intento de los invasores por avanzar en la región al norte de la ciudad de Kharkiv, allí en Ucrania. Así lo dijo que, eso sí, las autoridades comentaron que están contenidos y que otras de las áreas con recientes hostilidades en la vecina Donetsk pasa lo mismo. José Levi con los detalles desde Jerusalén. El contraataque del ejército ucraniano parece ser cada vez más intenso contra la presencia rusa en el sur de su país. Vemos sobre todo lo ocurrido en Novakhovka, esta ciudad situada a unos 55 kilómetros al este de Jersón. Ahí hubo unas explosiones especialmente potentes. Dicen en el ejército ucraniano que el objetivo eran depósitos de munición del ejército ruso, pero en este ejército lo rechazan totalmente. Dicen que se trataban
de fertilizantes y que habría ocurrido algo similar a lo que sucedió en Beirut, en el puerto de esa ciudad, hace un par de años. Aseguran que como consecuencia de la onda expansiva fueron alcanzadas casas en un radio de 2 kilómetros, también un hospital, también un mercado, y hubo un relativamente elevado número de víctimas. Esto cuando vemos que en el ejército ucraniano culpan al ejército ruso de que en las zonas que están bajo su control en el sur del país, aquí señalados con el color rojo, no dejan salir a las poblaciones de ellas para utilizarlas como rehenes, como escudos humanos, para hacer que el ejército ucraniano no pueda bombardear por temor a que sean sus propios ciudadanos ucranianos también las víctimas. Y mientras está esta ofensiva del ejército ucraniano, continúa también la ofensiva del ejército ruso en la región del Donbass. Y lo que sí es que, según dicen Estados Unidos, ellos se basan en información de inteligencia según la cual Irán va a vender a Rusia cientos de drones, de aviones no tripulados, muchos de ellos armados. Aseguran en Estados Unidos que esto